un día más, Señor, de darnos esta oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, para alabar tu nombre, para cantarte, Señor. También con la expectativa muy grande, Señor, de que podamos ser bendecidos con tu palabra. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo tome esa palabra que un día fue inspirada a esos santos hombres, Señor, y que pueda llegar hasta nuestras mentes, nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestras almas, Señor, para que podamos meditar por medio de ella y podamos hacer por obra, Señor, lo que tu palabra dice, teniendo conciencia de que necesitamos, Padre, estar bien entendidos de quién eres tú, Señor, y lo que esperas de nosotros, Padre. Bendícenos esta mañana con tu palabra, que tus santos ángeles, Señor, estén alrededor nuestro, quitando, Señor, cualquier estorbo que el maligno quiera poner para robarnos la bendición que tú tienes preparada para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos y esperamos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse todos, hermanos. Nuestros niños y jóvenes pasan a sus salones y pueden tomar sus asientos también, hermanos. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos y en victoria? Amén. Qué bueno, hermanos. Vamos a iniciar con un nuevo tema, hermanos, que tiene que ver con la omnisciencia de Dios. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes. En esta oportunidad vamos a aprender que Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente. Que Dios es omnisciente significa, hermanos, que Dios lo conoce completamente todo. No hay nada que sea secreto para Él, su conocimiento es infinito, Él no comete errores, no se le olvida nada como a nosotros se nos olvida. Y la palabra omni en el original tiene que ver con la palabra todo, tiene referencia a todo, y sentía, que es la palabra ciencia, es conocimiento, así que simple y sencillamente Dios lo sabe todo. Entonces, hermanos, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, en el conocimiento humano en estos tiempos, que ha llegado a la cúspide, la ciencia, la tecnología, cómo el ser humano ha desarrollado el conocimiento. Es admirable ver que hay personas que ni parecen humanas, con tanto conocimiento que han aprendido. Los puedes ver en una computadora y de verdad son personas que no son de este planeta. O sea, tienen una inteligencia, un conocimiento bastante admirable. La ciencia se ha desarrollado tanto que ahora en nuestros teléfonos tenemos asistentes de voz a los cuales le podemos preguntar una dirección y nos la responden en un par de segundos. El conocimiento humano ha desarrollado tanto en este tiempo que pueden calcular, por ejemplo, el clima, las estaciones, si va a haber una tormenta, qué día, si va a ser tan severa, si van a haber pérdidas. La ciencia ha avanzado grandísimamente. También la medicina, podemos ver que ha tenido grandes avances. Hay personas que han tenido trasplantes y todo tipo de cosas, y de verdad el conocimiento humano es admirable hoy en día. Tanto que podemos decir, ¿y ahora qué viene? ¿No? Podemos ver las cosas electrónicas que están inventando cada vez más, y ya no nos imaginamos qué más se van a inventar. Pero a pesar de que esta gente sea tan inteligente, nunca deberíamos comparar ese conocimiento al conocimiento que Dios tiene, porque ciertamente estas personas, y no todos, son muy pocos los que son genios, y no son genios en conocimiento en todas las materias. Podrían ser genios en tecnología, pero no lo son en relaciones personales, o podrían ser expertos en medicina, pero no lo son en tecnología, o podrían ser expertos en cualquier área, pero no lo pueden ser en todos. El conocimiento humano es bastante limitado.
De manera que no deberíamos comparar el conocimiento, aún el más alto que puede existir en la tierra, con el conocimiento que Dios tiene. Dios es omnisciente y como Él no hay otro. Él de verdad conoce las cosas. Hay personas que han llegado a hacer cálculos que si un ser humano desde niño comenzara a leer en una biblioteca todos los volúmenes que existieran sin comer, sin dormir, no le alcanzaría toda la vida para adquirir todo ese conocimiento que está escrito en los libros. Pero estamos hablando del conocimiento de Dios que es infinito. O sea, no estamos hablando de unos cuantos cientos de libros que podría conocer. Dios lo conoce todo. Entonces, a pesar de que las personas han desarrollado, los seres humanos han desarrollado un conocimiento exageradamente admirable, existen errores. Hemos visto experimentos científicos que han resultado en muertes. Hemos visto avances tecnológicos que terminan en demandas porque algo salió mal. Pero el conocimiento de Dios es perfecto. De manera que podemos confiar que el conocimiento de Dios no es, más bien es digno de confianza, porque Él todo lo sabe. Vemos, hermanos, en el Salmo 33, verso 13, que Dios, que creó todas las cosas, Él está pendiente también de su creación. Salmo 33, verso 13 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios nos creó a todos nosotros, pero no nos creó nada más y nos tiró así a que andemos a como nos dé la gana o como a ver cómo le hacemos, sino que Dios está atento a todas nuestras obras. De manera, hermanos, que sabiendo que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Él sabe nuestros pensamientos. En el Salmo 139, hermanos, que todo el Salmo 139 habla sobre la omnisciencia de Dios, de que Dios todo lo conoce, también habla de la omnipresencia, que Dios está en todas partes. Porque es interesante, hermanos, que Dios, Salmo 139, verso 4, vamos a ver, hermanos, es interesante, hermanos, de que Dios, o sea, todos sabemos que Dios está en todas partes, que todo lo ve. Y podríamos pensar, bueno, me ve, pero no me entiende. Pero no es así. Dios también sabe nuestros pensamientos. Verso 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A diferencia, hermanos, de los demonios no saben nuestros pensamientos, saben cómo nos comportamos. Saben, hermanos, los demonios que tenemos ciertos afectos hacia ciertas cosas malas. Y de manera que ellos vienen y ponen el cebo y nosotros, depende de nuestra obediencia a Cristo o desobediencia a Él, si seguimos o no seguimos ese cebo, si lo tomamos. Ellos saben poner tentaciones y depende de la voluntad nuestra si la seguimos o no. Ellos no saben nuestros pensamientos, pero sí saben nuestras preferencias, por cómo nos movemos. Pero Dios sí sabe todos nuestros pensamientos. Amén. Tenemos el ejemplo, hermanos, de que Dios conoce el futuro, el pasado, el presente. Y lo podemos ver en todas las Sagradas Escrituras, cómo es que Dios ha manifestado su conocimiento presente en las personas, el pasado y también el futuro. En Apocalipsis tenemos la prueba más fehaciente de que Dios conoce el futuro. Algunas cosas ya se cumplieron. Podríamos hablar, hermanos, de muchas profecías en toda la Escritura en que se han ido cumpliendo al pie de la letra como el Señor lo ha dicho. De hecho, hermanos, el comportamiento humano, cuando somos nosotros confrontados con la Escritura, es un espejo nuestro. Cuando habla la Escritura, por ejemplo, en el libro de Proverbios, y habla de la necedad del ser humano, es como que nos estemos reflejando en un espejo, en la manera en cómo a veces nos comportamos neciamente.
cómo es que nuestras preferencias, inclinaciones hacia el pecado están escritas ahí y Dios ya las sabe todas. Entonces, muchas veces se ha dado, hermanos, que las predicaciones, hay personas que dicen, este hermano algo sabe de mí, o mi esposa le dijo algo acerca de mí, o lo dice por mí, pero es porque en su palabra ya está escrito cómo es nuestro comportamiento. Dios sabe todo, Él es omnisciente. El salmista se maravilla, hermanos, del conocimiento. Veamos el Salmo 139, vamos a ver algunos versículos así, del Salmo 139 para ver, desde el verso 6 vamos a leer, hermanos. Dice, tal conocimiento, Salmo 139, verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista está maravillado de darse cuenta que el conocimiento de Dios, que por cierto no lo podemos entender completamente, si no podemos ver pequeñas porciones del inmenso e infinito conocimiento que Dios tiene. Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Dios está en todas partes y conoce todas las cosas. Su conocimiento, hermanos, es tan perfecto que no lo podemos comprender. Es infinito, es infalible. Y hermanos, como les decía, nunca se le olvida nada. Y Dios no pasa nada por alto. Mira, una vez más les repito, no deberíamos comparar o igualar o medir nuestro conocimiento o el conocimiento del mejor pensador o inteligente del mundo con el conocimiento de Dios. Porque eso sería hacer una muy mala comparación acerca de la omnisciencia de Dios. Hemos venido hablando alrededor de todas estas semanas, hermanos, los domingos, de quién es Dios, sus atributos divinos. Y hemos estado una y otra vez repitiendo lo mismo, que nosotros, por causa de tener una mente tan corta, comparada a la mente de Dios, hacemos una comparación o tratamos de hacer una imagen de quién es Dios. Por eso es que estamos compartiendo esta serie, para que aprendamos poco a poco cómo es Dios, quién es Él, para que no tengamos en nuestros corazones sentado a un ídolo, a imagen y semejanza nuestra. Amén. En Isaías capítulo 55, verso 8, dice el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Su omnisciencia, hermanos, no tiene límites. Su conocimiento es ilimitado. El conocimiento de Dios, hermanos, también no proviene de algo que Él haya aprendido con el tiempo. Dios, hermanos, no es que ha venido como luego es la costumbre humana y es como nosotros aprendemos, por medio de golpes y caídas y experiencias, como echando a perder y practicando. No, el Señor lo sabe todo. Simple y sencillamente, hermanos, porque Dios no ha tenido ni siquiera consejeros. En el libro de Romanos, Pablo, en el capítulo 11, verso 33, dice y hace una exclamación, una gran exclamación al ver la sabiduría de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿O quién fue su consejero? La respuesta también es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta una vez más es
nadie. Porque de Él, y fíjate, cuando Él dice porque de Él, está hablando de que todo le pertenece a Dios. Y por Él, o sea que Él lo creó. Y para Él también creó, son todas las cosas. Todo, hermanos, en el universo fueron hechos y creados por el Señor, fueron por Él y son para Él, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso queda muy claro, hermanos. Al nosotros ir poco a poco, hermanos, ir conociendo quién es Dios, nosotros deberíamos de estremecernos y tener esta admiración de quién es Dios, nuestro Dios. Y no solo nuestro Dios, nuestro Padre. Deberíamos llenarnos de mucho gozo de saber que nuestro Dios es tan, pero tan admirable y sorprendente. Y por eso debería este tipo de cosas, hermanos, sus atributos divinos, darnos a nosotros mayor reverencia. Porque Dios es sumamente divino. No hay palabras para describir quién es nuestro Dios y cómo es Él. Dios no está también, hermanos, esperando nuestras acciones para obrar. De manera que Dios no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque Él ya lo sabe todo. Por eso, hermanos, no es de que Dios esté ahí sentado, a ver, hermanos, a ver, ángeles, a ver si el hermanito Panchito ya se puso a orar para hacer algo por él. No, Él ya lo sabe todo. Lo leímos hace un momento en el Salmo 139. Vamos nuevamente allá. Salmo 139, vamos a ver desde el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjate bien, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De manera, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios, oramos, pero en plena dependencia de Él, en una muestra de obediencia a Él, de reverencia a Él, en que dependemos de Él. Pero no es que Dios esté ahí tronándose los dedos, preocupado a ver si va a orar para ver si hago algo por él, porque Él ya lo sabe todo. Pero esto no quiere decir que no debemos orar. Esto, hermanos, quiere decir que nosotros debemos meternos en comunión con Él de una manera en que nosotros, de una manera obediente, somos dependientes completamente de Él. Tenemos comunión con Él o buscamos esa comunión con Él para estar de acuerdo con Él y su voluntad. Dependemos completamente de Dios, pero no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer lo que Dios hace, porque recordemos que Él es soberano también. Y también Él está en todas partes y Él conoce todas las cosas, aún antes que nosotros las pensemos. Amén. Su conocimiento, hermanos, es tan perfecto y proviene no de las experiencias que Dios ha tenido en el pasado, nadie le ha enseñado, no es que alguien lo aconsejó, sino que proviene de sus propios decretos y de su divina voluntad. Dios ha decretado que las cosas pasen. Por ejemplo, Dios ha decretado la ley de la gravedad, ¿verdad? Así que si agarramos algo y lo soltamos, va a caer, a no ser que algo interfiera a que caiga el objeto. Pero regularmente, si soltamos algo, va a caer. Dios decretó eso. Así hay muchas leyes que Dios ha decretado. En su voluntad, Dios creó todas las cosas y hace que pasen, que se cumplan. Dios no se va en contra de su voluntad. Mira, y podemos verlo en el plan de salvación, en el libro de Hechos 15, verso 15 en adelante. Y con esto dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David
que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto fue el plan de Dios, que la salvación llegara a todo el mundo, a inclusive no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dios creó todas las cosas, hermanos, y decretó que existieran y que se cumplieran. Y una de ellas, es la más especial, es el plan de salvación que tiene para el ser humano. Y lo podemos encontrar por todas partes en la Biblia. Dios no nos creó a nosotros, Dios nos creó a nosotros y nos conoce más bien a perfección. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 3, hermanos, vemos que el Señor dice estas cosas: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjate, dice, no hay cosa creada. Y todos sabemos, hermanos, que hasta el demonio o ángel más encumbrado, Dios lo creó. No hay cosa creada, no hay ser viviente creado que no le sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es bien interesante. Cuando dice que todas las cosas están desnudas, hermanos, es que para Dios no hay nada que cubra nada. Nada le es cubierto. Y la palabra que usa en el original, en abiertas, tiene que ver, hermanos, como cuando un luchador agarra a un hombre y le pone un cuchillo en el cuello, contra la pared. De manera, hermanos, que deberíamos entender que delante de Dios nosotros estamos contra la pared y el cuchillo. Y no hay manera de escaparse, ¿verdad?, ante eso. Estamos a merced de Dios, a merced de los ojos que todo lo ven. A esos ojos que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, que menciona que el Cordero tiene ojos de llama de fuego, que todo lo escudriña. Dios no es indiferente, hermanos, de manera que Dios no es indiferente a toda su creación. Él está presente aún en nuestros pensamientos y acciones. Volvamos al Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Podríamos pensar, hermanos, de que Dios está bien despreocupado en nuestra manera de pensar. Podríamos pensar, hermanos, que somos indiferentes para Dios, que Dios no se da cuenta, que tendríamos que hacer grandes acciones para Dios o tener grandes llamados para que Dios ponga la mirada sobre nosotros, pero no es así. Dios está pendiente de toda su creación. Eso nos incluye a cada uno de nosotros. Amén. Si Dios, hermanos, no conociera nuestros pensamientos, si no se diera cuenta, si le pasara por alto todo eso, no se daría cuenta, hermanos, cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros transgredimos mandamientos tales como la avaricia, la codicia, que esos solo son internos, ¿verdad? Que muchas veces sí se puede notar, pero en lo oculto a veces son muy secretos. Muchos de nosotros no sabemos que tenemos rencores, no los reconocemos, pensamos que no los tenemos. Muchos de nosotros pensamos que no hay odio, que no hay rencor, que no hay avaricia, que no hay malos deseos o malos pensamientos. Muchos de nosotros no reconocemos que hay cosas malas en nosotros, malos deseos, que tal vez algunos se den cuenta, pero a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué de los ídolos? En el pueblo cristiano, hermanos, muchos y la mayoría y quizá todos los creyentes cristianos evangélicos juran delante de Dios que no tienen ídolos, porque tal vez no tengan una virgen postrada en la sala de su casa, o porque no tengan al santito patas para arriba en algún altar dentro de su casa,
Pero ¿qué tal los artistas, los deportistas? ¿Qué tal las riquezas que dice la avaricia es idolatría, dice la Escritura? Hay muchos ídolos. ¿Podría ser un familiar nuestro? ¿Podría ser nuestro propio yo? ¿Nuestro ego? ¿Nuestro orgullo? Hay tantas cosas dentro de nosotros, hermanos, malas y perversas, que son ocultas a nosotros, pero no son ocultas para los ojos de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo. Queda el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Si Dios no lo supiera todo, pudiéramos engañarlo. Pero les tengo muy malas noticias, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Sabemos que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Porque es interesante, hermanos, que vemos que aún en las mejores obras que nosotros hacemos delante de Dios, sin Cristo y sin unas buenas intenciones, son trapos de inmundicia para Dios. Son como trapos de inmundicia. Es como ponerle un trapo asqueroso en la nariz de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas, aunque sean buenas, pero con malas intenciones, no son agradables para Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios va a revelar un día las intenciones de cada uno de nosotros y por medio de esas intenciones seremos juzgados. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios, juez justo, que todo lo sabe, Él va a darnos a nosotros como Él sabe que nos conviene, sea bueno o sea malo. Lo bueno de esto, hermanos, es que hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de clamar al Señor y decirle, Señor, tú que todo lo sabes, muéstrame esos pecados ocultos. Esos que a mí me son ocultos. En esos en los que yo, por mi orgullo, por mi necedad o simplemente mi descuido, yo no me doy cuenta que existen en mí, pero que todos saben y hasta nos critican por ellos. Es necesario, hermanos, que busquemos al sabio Dios y pidamos que nos muestre ese tipo de cosas, porque Dios es el único que conoce nuestros corazones, hermanos. Él los conoce al revés y al derecho. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, es una cita, hermanos, que todos conocemos de memoria. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es Dios. Solo Él lo conoce. Él lo conoce a perfección porque Él todo lo sabe. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Más vale, hermanos, que presentemos ese corazón malo y perverso delante de Dios en oración, poniéndolo ante su escrutinio y que Él nos enseñe a ver lo que está malo en nosotros y que nos dé la fuerza y sabiduría para obrar al respecto. Amén. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, conociendo todas estas cosas, tenemos que llegar a una conclusión que no nos podemos escapar y esconder de Dios. Ni siquiera lo intentemos. Mira, en el libro de Juan, el Señor Jesús, cuando empezaba su ministerio, Juan capítulo 2, verso 24, Él estaba haciendo obras y maravillas y señales, pero Él dice en el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía en esa ciudad, en ese lugar,
lo que los hombres alrededor de él, porque él estaba en un cuerpo físico como nosotros, él sabía lo que había en el corazón de cada persona. En muchas ocasiones lo podemos ver en los evangelios, que sin que nadie le dijera, él ya sabía las cosas. Tenemos a la mujer samaritana que sacó todos sus secretos que ella tenía. Que le dijo, ve por tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido todavía. Él conoce los corazones, las intenciones y todas nuestras acciones sin necesidad que nadie se las diga. Y aún estando limitado en un cuerpo humano. Podíamos ver que algunos murmuraban entre sí y él desde lejos decía, ¿por qué murmuráis en sus corazones? El Señor conoce todas y cada una de nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros deseos y esas cosas que nosotros mismos a veces pensamos que no están en nosotros. Él es quien escudriña el corazón y la mente, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aunque Dios, hermanos, sea invisible para nosotros, aunque no lo podemos ver y muchas veces no lo podemos percibir, nosotros no le somos invisibles a Él. Él sí nos ve y nos ve claramente. Él ve hasta lo más profundo, lo secreto. Esas cosas que nosotros pensamos que nadie se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Tenemos ejemplos en la Biblia, voy a citar algunos pocos. Tenemos el ejemplo, hermanos, el más conocido, veamos el libro de Génesis capítulo 4, tenemos el ejemplo de Caín. Podríamos leer desde el verso 1, pero por causa del tiempo, hermanos, vamos a leer mejor desde el 4, verso 9. Todos sabemos que Caín mató a su hermano, ¿verdad? Ningún ojo humano vio lo que hizo Caín. Pero miren lo que el Señor dice en el verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Alguno podría decir, bueno, aquí dice que le pregunta dónde está porque Dios no sabía. No, lo que pasa es que Dios es tan misericordioso que Él nos confronta con nuestro pecado. Él le había anticipado antes que por qué había, en el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios ya sabía lo que Caín iba a hacer. Y en el verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le hace la advertencia. Caín estaba envidioso, estaba enojado, porque el sacrificio que presentó su hermano fue agradable a Dios y el de él fue desagradable. Dios no vio con agrado su sacrificio. Y el Señor le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le dice, haz el bien, haz lo mismo que hizo tu hermano, cambia tu manera, tu actitud, ofrece un sacrificio correcto y será bienvenido. Pero él decidió mejor matar a su hermano. Esa es la solución que muchas personas buscan. Lo malo, Dios nos da, tenemos un cierto libre albedrío en el cual Dios nos deja tomar nuestra decisión si obedecer o desobedecer. Pero no es porque Él no sepa, Él ya lo sabe, pero nos deja a nosotros que nosotros tomemos nuestras decisiones. Dios todo lo sabe ya, pero nos ha dejado responsabilidades a cada uno de nosotros para obedecer o desobedecer. Amén. Tenemos otro ejemplo, hermanos. Y tenemos consecuencias, por ejemplo, más adelante ustedes lo pueden leer en su casa, cayó una maldición sobre Caín. Tenemos otro ejemplo en el pecado de Acán. Vamos a Josué capítulo 7. Dios les había dado, se los resumo así poquito, hermanos. Dios le había dado a Israel la promesa de que ni una nación iba a poderle hacerles frente después que salieron de Egipto.
Ellos iban conquistando naciones, venciendo ejércitos mayores que ellos, pero en esta ocasión Josué decide ir contra una nación llamada Ai, una nación pequeña, débil, así que él decide mandar un pequeño ejército y resulta que fueron derrotados. ¿Por qué? En el verso 7, Josué clama a Dios al ver que había sido derrotado su ejército y dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esta es la queja, el lamento de Josué a causa de que habían sido derrotados. Pero miren la respuesta de Dios en el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios les había prometido que de esas naciones no tomaran nada, sino que lo destruyeran todo. Pero a una persona se le ocurrió que era buena idea agarrar cosas para quedárselas para sí mismo, a escondidas. Él pensó que nadie lo había visto, pero Dios, que todo lo sabe, se dio cuenta. De Dios nadie se puede burlar. Y hay, hermanos, hay consecuencias. Hay muchas personas, hermanos, que tienen una vida llena de problemas. Y dicen, el diablo me está atacando. Es que es el diablo y los demonios. No, hay pecado en la vida de algunas personas por las cuales no pueden prosperar. En el verso 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuando han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Algunas personas, hermanos, si no se deshacen del pecado en el cual están viviendo, practicando continuamente, Dios se va a apartar de ellos, porque se han convertido en anatema. Y esa palabra significa maldición. Algunos cristianos están viviendo de esa manera. Y están esperando que alguien venga, un super ungido de Dios, ponga sus manos y los libre, pero lo que necesitan es arrepentirse de sus pecados. Solamente eso, librarse del anatema. El Señor manda y le dice, saca a todos los hombres, interrógalos uno por uno y al que lo encuentres, quema todas sus cosas, su familia y a esa persona. Más adelante ustedes lo pueden leer en su casa. Acán, en el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Este hombre confesó su pecado, mandó mensajeros, sacaron el anatema, lo quemaron, a él, a su familia, los apedrearon y luego los quemaron para quitar la maldición del pueblo. Dios es severo con el pecado, más cuando Él ha hecho advertencias severas. Pero alguien puede decir hoy en día, oh sí, pero eso era el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento Dios era muy bravo. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos jugar con Dios, hermanos, no podemos jugar con Dios. Tenemos el ejemplo, hermanos, del rey David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. También lo pueden leer detenidamente en su casa y mediten sobre estas palabras, hermanos. El rey David, veamos el verso 7. Como todos saben, es la historia más común y popular entre los creyentes, porque al rey David
conocido como el hombre que tenía el corazón como a Dios le agradaba, que es el único al que menciona a Dios de esa manera, cometió un pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, luego la embaraza y luego él, para cubrir su pecado, todos sabemos esto, ¿verdad? Él viene y manda, le pone una trampa a Urías en el combate, él muere, pero todo lo planeó él para cubrir su pecado. De manera que un pecado lo llevó a otro, a otro, a otro, a otro, y él pensó que nadie se había dado cuenta. Así que el Señor tiene que mandar a uno de sus siervos, porque todo lo sabe, y a él nada se le escapa. Y en el verso 7, el profeta Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hay consecuencias para aquellos que quieren burlarse del Señor. Algunas veces, hermanos, podría ser que nosotros pensemos: no, hermano, eso era antes, porque mira, yo conozco gente que son tremendos y no les pasa nada. Pero es que Dios está guardando el momento justo. Y no podemos apresurar nosotros la mano de Dios. Él sabe en su sabiduría cuándo y cómo actuar. Así que no nos corresponde a nosotros, aunque podríamos tener deseos de que, bueno, ¿y por qué solo a mí me pasa? ¿Por qué cuando yo más o menos me desvío, Dios me da un chanclazo? Bueno, esa es la voluntad de Dios. Deberíamos considerarnos, hermanos, muy amados por el Señor, que no nos deja desviarnos tanto y que nos encarrila pronto. Deberíamos considerar, hermanos, un gran amor y un gran cuidado de parte de Dios por cada uno de nosotros cuando rápido viene la chancla divina. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en el libro de Hechos, Ananías y Zafira. En el capítulo 5, estas personas era un matrimonio que ellos habían prometido vender una propiedad y donar este dinero a la iglesia. No es que Dios mande que vendamos nuestras propiedades y lo demos a la iglesia, sino que ellos prometieron a Dios algo y al último dijeron: ¿sabes qué? Es mucho, vamos a guardarnos un poquito. Y es que además la iglesia no necesita, mejor agarremos un poquito y entreguemos, y de todos modos todos nos van a aplaudir porque vendimos una propiedad y la entregamos. Además nadie sabe en cuánto la vendimos. Pero el Señor usó a Pedro en su conocimiento y los llevó. Veamos en el capítulo 5, verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos mintieron, pero des en cuenta que no engañaron a Dios. Dijeron una mentira, pero Dios los descubrió y no lo pasó por alto, sino que inmediatamente cayeron muertos. Hermanos, y esto es literal, Ananías cayó muerto y más adelante los jóvenes que estaban en la iglesia lo fueron y lo sepultaron. La esposa de él venía también, que era cómplice de él. Pedro le dice: ¿vendieron en tanto la propiedad? Y ella dijo: sí.
fue confrontada y también cayó muerta. Hay consecuencias cuando queremos burlarnos de aquel que todo lo ve, que aquel que todo lo sabe. Esto, hermanos, debe de ponernos a temblar, porque estamos al escrutinio de los ojos de Dios 24 horas al día, pero no solo en acciones, también en pensamientos. ¿No los pone a temblar eso, hermanos? Que el Dios que todo lo ve conoce lo que estamos pensando, conoce nuestros malos deseos, conoce nuestras malas actitudes. Podríamos empezar desde lo más sencillo y lo más leve. Conoce la mala gana que tenemos los domingos para levantarnos para venir a la iglesia. Cuando la Escritura dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor. Así que hasta esos malos gestos que hacemos, esos malos pensamientos, los hacemos para el Señor también. Es terrible. Es terrible saber que Dios todo lo sabe, hermanos. Muchos se molestan hoy en día cuando les violan su privacidad y no quieren que nadie sepa nada de sí mismo, pero Dios ya todo lo sabe. Y eso es bueno, guardar privacidad, pero más bien es tener una buena conciencia, hermanos. Amén. Algunos hermanos, les decía hace un rato que parece que se están saliendo con la suya, ¿verdad? Siempre conocemos a alguien, ¿no? Siempre conocemos a alguna persona, algún familiar, un conocido, y decimos, bueno, Señor, y mira, yo el otro día nada más dije una mentira y ras me cayó. Y este, que es bien mentiroso, pero vemos, hermanos, 1 Timoteo 5:24, dice la Escritura, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Delante de Dios, hermanos, las buenas obras son manifiestas, no solo delante de Dios, sino ante todos nosotros. Y algunos reciben alabanza por ellas, pero las que no son buenas obras no van a permanecer ocultas. Dios las va a revelar, y más vale que las revele en vida. Porque sería terrible que en medio, allá en el trono blanco donde está el Señor, Dios saque todas esas cosas delante de nosotros y salgamos avergonzados. Dios nos da oportunidad de arrepentirnos. Salmo 139, verso 11, hermanos, dice, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay manera de escondernos. Así que, hermanos, no tratemos de escondernos delante de Dios, no tratemos de amargarnos porque a otro que consideramos que es más perverso que nosotros, le va mejor que nosotros. Dejémosle eso a Dios. Él es el que se encarga de eso. Salmo 37, verso 7, el salmista David dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Aunque nos muramos del coraje, Señor, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Dejemos eso en manos de Dios, Él es sabio. Así que nadie debería de pensar, hermanos, que se puede burlar de Dios o se va a escapar o va a quedar libre. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay personas que están sembrando para la carne y no vemos que cosechen más que prosperidad.
Pero un día, hermanos, dice en el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y esto significa destrucción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estamos al escrutinio de los ojos de aquel que todo lo sabe. Así que, hermanos, vivir de apariencias tampoco es muy buena idea. Muchas veces nos esforzamos, hermanos, por poner la mejor cara, por poner nuestra mejor imagen ante los hermanos de la iglesia. Que no me vean los hermanos diciendo malas palabras, o peleándome, o faltándole respeto a alguien, o enojado, o qué sé yo. Pero es que, hermanos, Dios nos está viendo. O sea, a veces tratamos de ocultar nuestras miserias de nuestros hermanos de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Uy, que no me vea el hermanito, porque ¿qué van a decir? Pero que nos preocupe qué va a decir Dios. Ciertamente, hermanos, sí es bueno que no nos vean de la peor manera a los hermanos porque damos mal testimonio. Ciertamente hay algunos que sí deberían cuidarse de eso. Pero, hermanos, pero Dios nos está viendo todo el tiempo. Nos ve en todas las áreas, todas las acciones, todos los deseos, malos pensamientos, malas intenciones. Eso nos debería de preocupar y ponernos a temblar, pedirle a Dios sabiduría, fuerza, para que nos dé de esa capacidad que solo el Espíritu Santo de Dios da para vencer esas obras de la carne que todavía moran en nosotros. Esto es importante, hermanos, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser hijo de Dios. Crecer a imagen y semejanza de Jesucristo. Vivir de apariencias, hermanos, tenemos el ejemplo de los fariseos. Los fariseos, hermanos, pueden leerlo todo el capítulo 23. Hay un capítulo completo en el libro de Mateo dedicado a este tipo de personas, que para nosotros es obvio, evidente que eran hipócritas. Pero para esta gente en esa época eran los líderes religiosos de más alto rango, las personas más admirables, porque se veían hermosos y bellos. Pero miren en el verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Muchas veces, hermanos, y yo les garantizo que muchas veces tenemos un comportamiento peor que el de los fariseos. Porque estos hombres de perdida se veían bien y trataban de presentar una buena imagen ante los hombres. Pero muchos de nosotros ni siquiera ese cuidado tenemos, y mucho menos delante de Dios. Pablo, hermanos, al Señor lo llama el único sabio Dios, porque Dios en su conocimiento perfecto es sabio. Y cada cosa que Él ha decretado y planeado, lo ha hecho para gloria de sí mismo, para cumplir sus propósitos, pero también para el bienestar nuestro. En Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La sabiduría de Dios, hermanos, y el sabio conocimiento divino que Dios tiene, lo vemos por todas partes en la Escritura, principalmente en la salvación. Vemos que Dios desde el libro de Génesis, cuando Él da la maldición al hombre que después de pecar
Vamos al libro de Génesis. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis la sabiduría y el conocimiento de Dios. En el capítulo 3, verso 15, esta es la maldición que le da a la mujer, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí él está hablando de lo que iba a ser cientos de años después, al mandar a la simiente de la mujer, que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente es el diablo. Toda esa gente que gritaban en aquel entonces: crucifíquenle, Dios ya lo había planeado y ya lo sabía. Ya sabía que la maldad del hombre iba a dirigir a todo este tipo de personas a odiar al Salvador del mundo, a Dios mismo, a aquel por el cual toda la nación vivía constantemente deseando verle, pero que cuando lo vieron, lo crucificaron, porque no les gustó ese tipo de Mesías, ese tipo de Salvador. Dios planeó la salvación, y tenemos un ejemplo, hermanos, de que Dios, cuando planeó la salvación, hermanos, lo hizo de una manera que para nosotros suena ilógica, y para algunos es locura. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo la locura de la predicación del Evangelio Santo de Dios es que puede salvar al pecador. Muchas personas, hermanos, hoy en día están predicando sabiduría humana, de cómo prosperar en negocios, cómo ser más próspero en tu familia, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser más felices. Ese no es el Evangelio de Cristo. Dios, en su santa sabiduría, Él le agradó que sea por medio de la locura de la predicación. ¿Y por qué es una locura? Porque para los sabios en ese tiempo, que Dios se hiciera hombre, que fuera pobre y que muriera, suena bastante loco. No suena inteligente, no suena glorioso, pero Dios se humilló a sí mismo, se hizo a semejanza de nosotros y murió para salvarnos a nosotros. Es parte del plan y sabiduría de Dios. Suena locura para los inteligentes, pero a Dios agradó que ese mensaje trajera salvación, y todo aquel que creyere en Él será salvo. No es por medio de sabiduría humana, no es por medio de conocimiento, solamente por el conocimiento de lo que Dios nos ha concedido, que es salvación por medio de aquel que nos amó. Amén. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, dice Colosenses capítulo 2, verso 3. Así que, hermanos, la muerte y resurrección de Cristo y la salvación de todos los seres humanos, Dios la planeó de principio a fin. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En su sabiduría, Dios planeó y hizo que se cumpliese de esa manera. Él permitió que los judíos entregaran a los romanos al Mesías, al Señor Jesús, y que fuera azotado, fuera golpeado para salvarnos a nosotros, y 3 días después Él resucitó en gloria, hermanos. Amén.
En el libro de Isaías capítulo 53 podemos ver eso. En el libro de Salmos capítulo 22 podemos ver la escena de la crucifixión del Señor Jesús cientos de años atrás, profetizado. Y por todos los libros de los profetas encontramos a Cristo y su obra profetizada antes. Es maravilloso, hermanos, cómo Dios en su sabiduría, en su conocimiento, planificó cada una de estas cosas. Y se han cumplido al pie de la letra. Y tenemos todavía muchas cosas maravillosas que se van a cumplir, pero no sabemos cuándo. Pero Dios lo tiene bajo control. Y hermanos, en su sabiduría tenemos, y con esto ya voy a terminar, en su sabiduría de Dios tenemos el ejemplo vivencial, hermanos, de un creyente común y corriente como nosotros, el apóstol Pedro. Un creyente, hermanos, con muchas imperfecciones, un creyente muy autosuficiente, muy confiado en sí mismo, un creyente atrabancado que él decía, gloria a Dios, yo tengo fe. Y vemos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante, el Señor Jesús camina sobre el agua, ustedes conocen esa escena. Pedro, al ver al Señor, se asustó y dijo, Señor, si eres tú, permíteme caminar hacia ti. El Señor le dijo, ven. Y él viene y camina y comienza a caminar en el agua, hermanos. En su sabiduría Dios nos dejó registrada esta escena. Y viene Pedro cuando se da cuenta de los vientos y las olas, tuvo miedo y se hundió y gritó, Señor, sálvame. El Señor Jesús inmediatamente corre, lo agarra de la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vemos, hermanos, la escena constante de nuestro día a día en que nosotros estamos deseando caminar con Cristo en aguas profundas, en este mundo que es difícil de caminar en santidad, apartándonos del mal, de los deseos pecaminosos, y de repente vemos las situaciones que nos agobian y quitamos la mirada del Señor Jesús y comenzamos a hundirnos. Pero muchos se quedan hundiéndose. No claman al Señor en ese momento para decirle, sálvame. El Señor está dispuesto a sacarnos. Pero necesitamos a veces tener el agua hasta el cuello. Ya no poder respirar, estar desesperados para poder experimentar esa salvación que una vez Dios ya nos dio. Tenemos otra vez el ejemplo de Pedro. Vemos que él era muy confiado en sí mismo. En el libro de Lucas capítulo 22, verso 31, el Señor Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte. El Señor permitió que el diablo le diera una zarandeada a Pedro porque él era muy seguro de sí mismo. No confiaba en Cristo. A Pedro se le había olvidado que el Señor Jesús le había dicho a todos sus discípulos, permaneced en mí, porque si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Él estaba permaneciendo en su confianza en sí mismo, Pedro, como luego nosotros hacemos constantemente. Nosotros tenemos fe en nuestra fe y no tenemos fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros y que dependemos de Él. Más adelante, en el verso 33, verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor ya sabía en su sabiduría y conocimiento previo que Pedro iba a arrepentirse después de haberlo negado. Y le dice, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Dios tenía un plan. Le pegó una zarandeada a Pedro el diablo, dejó Dios que lo hiciera para quitarle su orgullo, su autoconfianza. Y Pedro todavía le dice en el verso 34, te digo que, en el 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte, muy confiado. Verso 34, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todo esto ya lo sabemos, hermanos. Pero necesitamos meditar cómo muchas veces nosotros hemos negado al Señor, confiando en nosotros mismos, dejando de orar, dejando de congregarnos, dejando de buscar a Dios en oración.
En el Lucas capítulo 22, verso 60, Pedro niega por tercera vez al Señor y le dice en el verso 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Se cumplió lo que el Señor le había dicho, porque él todo lo sabe. Verso 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Te imaginas los ojos del Señor al ver a Pedro después de traicionarlo? Y le dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: entonces que el gallo cante, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tenemos el caso de Pedro, hermanos, un creyente de carne y hueso, como nosotros, débil, que no es perfecto. Más adelante, en su sabiduría, el Señor decide restaurar a Pedro, y cuando resucita, lo primero que hace, en el libro de Marcos capítulo 16, verso 7, cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío, un ángel le dice a las mujeres: Él no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos y díganle a Pedro. Fíjate qué específica palabra del Señor. Díganle a Pedro que Él va en camino a Galilea y allá los va a encontrar. Jesús sabía que Pedro estaba destrozado porque le había fallado al Señor. Y más adelante en el libro de Juan capítulo 21 podemos ver que se les aparece el Señor Jesús a sus discípulos. Pedro y los discípulos habían regresado a pescar y no habían pescado nada en toda la noche. El Señor se les presenta, les pregunta: ¿qué han pescado? Y ellos dicen: nada. Avienten la red hacia un lado y sacaron un montón de peces. Juan dice: es el Señor, lo reconoce. Y Pedro se lanza al agua y busca al Señor. Y el Señor no le reprocha: Pedro, no, ¿por qué me negaste? No le dice eso, sino que tiene una fogata, tiene un pez, tiene pan, tiene preparada comida para ellos. Y más adelante, después que comen, el Señor se lo lleva aparte y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Él sabe, hermanos, que ama al Señor, pero de una manera defectuosa, como nosotros. El Señor le dice: apacienta mis corderos. Eso se lo dice por 3 veces. La segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, pero a su manera. El Señor le dice: apacienta mis corderos. La tercera vez el Señor le vuelve a preguntar, las 3 veces que lo negó. El Señor le dice: ¿me amas más que estos? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Muchas veces, hermanos, nosotros amamos al Señor, claro que sí, pero de una manera imperfecta. Nosotros no vamos a apacentar ovejas, pero en esencia, hermanos, el Señor nos dice: no me lo digas, demuéstramelo. Demuéstramelo. Más adelante el Señor le dice a Pedro de la manera en que va a morir, que va a glorificar a Dios siendo crucificado. A nosotros el Señor no nos pide morir crucificados, hermanos. En Romanos 12:1 dice que por causa de las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es nuestro culto racional. Dios no nos pide grandes sacrificios, nos pide que nos presentemos a Él en un sacrificio vivo, en santidad, obedeciendo su palabra, hermanos. Yo no sé, hermanos, pónganse de pie. Si alguna vez tú te has sentido que Dios se ha olvidado de ti, o a veces, hermanos, sientes que Dios no te ha conocido, que Dios no te conoce, que Dios no se ha fijado en ti, porque no le sientes, porque no han pasado cosas maravillosas en tu vida.
porque ves que algunos dan testimonio de cosas maravillosas que han pasado, han visto, han soñado, han percibido, lo que sea. Yo no sé si tú estás en esta situación, hermano, pero déjame te digo que el Señor está atento de toda su creación y aún más de sus hijos. Lo mismo pasó en Isaías 49:14, cuando Israel o Sión se quejó delante de Dios y dijo de esta manera: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, hermanos. Cierren sus ojos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, reconocemos que hay tanto que conocer de ti, Señor. Pero te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo tome tus palabras y las ponga en nosotros grabadas en nuestros corazones, como está prometido, Señor, en el libro de los profetas. Señor, te ruego, Padre, que nuestra mente no solo se llene de conocimiento, sino que se llene, Señor, de un temor santo a ti, Señor, reverencia a ti, que se quede clavado, Señor, nuestro conocimiento de lo poco que podemos aprender de ti, Señor, y que eso nos estimule, Padre, a obedecerte, a cuidarnos, Señor, de lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, de los lugares donde vamos, las compañías que tenemos, Señor, de todas las actividades que nosotros hacemos, porque somos siervos tuyos, Señor. Y reconocemos que hemos sido llamados a ser santos, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Que no necesitamos ser superhéroes de la fe para que tú pongas tu ojo en nosotros, porque tú estás atento de toda tu creación, de tus criaturas, y aún mucho más de tus hijos, Padre. Por lo que te pido, Señor, que pongas convicciones fuertes, Señor, y que estemos con esa reverencia santa de que tú estás viéndonos, Señor, que conoce nuestros pensamientos, que estás siempre en medio de nosotros, Señor, morando en nosotros. Por lo que nosotros debemos esforzarnos a darte una morada agradable en nuestros corazones, no contaminándonos con cosas malas, sino apartándonos cada vez del mal, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, nuestras mentes. Purifica nuestros deseos, Señor. Que podamos tener deseos santos, Señor. Que nuestra mayor ambición no sea lo terrenal, sino el agradarte a ti, Señor. Hay tantas cosas que no conocemos de ti, Señor, pero las pocas que tú nos has revelado, que estén presentes siempre en nuestras mentes y corazones, Señor, y que vivamos en consecuencia a ellas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Padre, a serte agradables. Pero que todo esto, Señor, no sea para gloria nuestra, sino para la gloria tuya, porque tú mereces la gloria únicamente, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y confiamos que tú estás haciendo una obra que será visible pronto en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.